El nuevo juego de God of War para PlayStation 4 ya está por estrenarse este 20 de abril y hay muchísimos cambios. Si ustedes ya son fanáticos de la saga, ya los han jugado, sabrán de qué estoy hablando, tal vez en su mayoría. Y si no lo han jugado, sin embargo, quieren entrarle por primera vez al mundo de Kratos, el dios de la guerra, esta es información importante que tienen que saber. Seguramente si ya vieron los trailers y los han jugado, incluso si no los han jugado, reconocerán las espadas del caos, que son las armas principales en toda la saga, que son cadenas alrededor de los antebrazos de Kratos y obviamente en un extremo pues tienen las mismísimas espadas del caos, que funcionan prácticamente como yoyos. Son espadas que Kratos podía obviamente girar sobre su cabeza, azotar, extender y retraer. Insisto, cómo funciona un yoyo. En esta ocasión seguramente ya habrán notado que se reemplazaron por un hacha simplemente conocida como Leviathán. Pero no se espanten, va a funcionar prácticamente igual. A pesar de ser un hacha sin cadenas, Kratos va a tener la habilidad de arrojarla contra enemigos o contra paredes, incluso para resolver acertijos durante el juego. Y muy al estilo de Thor, el dios del trueno, va a poder retraer el hacha o llamarla de vuelta con simplemente extender su mano derecha. En los primeros títulos de la saga prácticamente no teníamos mucha interacción con el medio ambiente o el entorno que nos rodeaba, valga la redundancia. Básicamente lo único que podíamos hacer era destruir algunos jarrones o algunos cofres que estaban ahí, tal vez algunas escaleras o mover ciertas cosas, pero en sí nada extraordinario. Al parecer ahora en este nuevo título pues tendremos la habilidad de con nuestra hacha o nuestras armas pues básicamente apuntar a ciertos objetos que están precisamente en los escenarios, que nos pueden ayudar a causar daño, a matar o a destruir algunos enemigos. Este punto en particular es muy importante para mí, ya que cuando vi los trailers, y ustedes también lo notaron, que obviamente Kratos tiene ahora un nuevo hijo llamado Atreus, y que va a tener la función, para la gente que conoce o jugó The Last of Us, Los Últimos de Nosotros, en PlayStation 3, incluso tal vez su remake en PlayStation 4, pues sabrán que se corre ahí un pequeño riesgo de que pueda ser algo irritante el chavito, ya que está básicamente en su adolescencia o su preadolescencia. Y como ya sabemos los jugadores, la mayoría precisamente de los juegos que utilizan algún acompañante para el personaje principal, pues sabrán que en ocasiones son muy molestos, difíciles de controlar, y que la inteligencia artificial por sí sola no funciona de la mejor manera. Pero tal vez les puedo dar una buena indicación de que no se preocupen. Por lo que he visto, por lo que he investigado, pues el personaje, el chavito, el hijo, Atreus, el hijo de Kratos, al parecer no es tan irritante, y va a haber un botón dedicado 100% al control exclusivo de Atreus, quien nos va a apoyar con flechas. Ahora, no son flechas ilimitadas, no vamos a poder estar disparando una y otra vez mientras Kratos está a la defensiva. No, va a tener un pequeño medidor en la esquina inferior derecha de la pantalla, donde vamos a ver la cantidad de flechas que le quedan a Atreus. Al agotarse, pues obviamente vamos a tener que esperar un poquito de tiempo para que las vuelva a recargar, por así decirlo. El tema de los jefes durante el juego pues es un tema sumamente importante, ya que es como la marca principal de toda la saga. Son batallas simplemente épicas. Cada uno de los juegos habría con una batalla tras batalla tras batalla tras batalla completamente épicas que se te quedan grabadas en la memoria por el resto de tu vida. Este juego pues obviamente no va a ser la excepción. Vamos a tener obviamente muchísimas batallas contra jefes. Sin embargo, aquí la pequeña gran diferencia va a ser que el director Cory Barlog lo declaró recientemente, va a ser un mundo semi-abierto, no va a ser abierto. Eso lo dejó bien en claro. No va a ser 100% RPG, no va a ser mundo 100% abierto, va a ser semi-abierto. Vamos a tener la posibilidad de terminar el juego
básicamente sin pelear contra muchos de los jefes que son opcionales. Lo cual me lleva precisamente en esta cuestión del mundo semiabierto, es que se tiene que mencionar, va a estar poca madre, porque a diferencia de los juegos anteriores, o de la mayoría, si no es que casi todos los juegos que hemos jugado hasta la fecha, no solamente de God of War, sino cualquier otro título de cualquier otro género, pues usan las famosas cinemáticas o los cortes como en una película. Es decir, cuando llegamos al final de cierto nivel o después de matar a cierto jefe de nivel, pues se activan unas escenas que nosotros no controlamos. Aquí va a ser el caso. Sin embargo, la diferencia es que, a diferencia de esos otros juegos donde están cortadas las escenas, pues aquí no sufre ni un solo corto. Es decir, es una sola toma de principio a fin del juego. Así es, cero interrupciones. Sí hay cinemáticas donde no vamos a poder controlar lo que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, la cámara no se va a alejar de estas tomas y no va a haber un corte en la secuencia. Lo cual nos lleva al siguiente punto. A diferencia de todos los primeros juegos en la saga, donde la cámara era fija, es decir, nosotros como jugadores no teníamos la habilidad de poder moverla a nuestro gusto para dirigirla hacia donde nos pareciera más conveniente, aquí en esta ocasión al parecer vamos a poder mover la cámara y va a tener una perspectiva desde el hombro en la parte superior, es decir, algo como por acá arriba, más o menos, por así decirlo. Y como les comentaba, pues la cuestión del simple hecho de que va a ser una sola toma de principio a fin y la cámara la vamos a poder mover, lo cual le va a dar un sentimiento un poquito más íntimo, más al nivel del personaje Kratos, y vamos a ver precisamente casi desde su propia perspectiva qué es lo que sucede. Como ustedes recordarán, en otros juegos de repente había ciertos cortes donde la cámara se alejaba de Kratos, Kratos se quedaba parado y la cámara se iba hacia otro lado, básicamente para indicarnos hacia dónde teníamos que dirigirnos a continuación. Este no va a ser el caso en este nuevo juego. Y obviamente, al igual que los primeros juegos, como era de esperarse, pues va a haber acertijos, incluso tal vez más, muchísimos más que en los primeros títulos. Si bien eran parte, digamos, no tan importante en la historia como en los primeros juegos, donde básicamente, digámoslo así, la verdad es que no eran muy difíciles, sí tenían un buen nivel de dificultad. Sin embargo, básicamente todo se reducía a mover ciertos objetos de X posición a Y posición para poder resolverlos. Debido precisamente a la historia que nos cuentan en esta ocasión, me parece que pues obviamente los acertijos van a ser una parte muchísimo más importante y más esencial del modo del juego. Y hablando precisamente del modo de juego, pues como ustedes sabrán, en los primeros títulos Kratos es un güey que está sumamente encabronado y su única visión pues es vengarse de los dioses que lo han traicionado. Pero pues obviamente durante los juegos se encabronaba todavía más. Teníamos una barra que se llamaba Furia de Esparta, que precisamente mientras más golpes consecutivos lográbamos acertar como el personaje, esta barra iba aumentando. Al llenarse podíamos apretar los dos sticks, es decir, R2 y R3, o R3 o R4, presionarlos al fondo y hacer que Kratos rugiera el cabrón, así pinche encabronado. Bueno, no, de hecho, la verdad es que en los primeros juegos no sucedía, no rugía, no daba ningún pinche grito, pero esto es uno de esos detalles que me prendió así bien pinche cabrón. Y Kratos gritaba lo cual pues sirve como cierta ventaja, pues es precisamente un ataque de furia, de ira, que vuelve a Kratos casi invencible mientras se va vaciando esta barra de energía, por así decirlo, y nos permite pues volvernos unos pinches locos para destrozar a quien se nos ponga enfrente. La exploración, palabras del mismo director del juego, va a ser muchísimo más esencial, mucho más rica, y vamos a tener que investigar muchísimo más. Y se pueden despedir de los mundos acuáticos o de la exploración bajo el agua, ya que como ustedes sabrán, en básicamente todos los títulos de la saga,
pues eran parte importante, por lo menos precisamente ya que nos enfrentábamos a Poseidón o entrábamos en territorios de Poseidón, es decir, el mar mismo, pues teníamos que investigar. Incluso Kratos tenía la habilidad de sumergirse bajo el agua sin siquiera tener la necesidad de respirar, o respiraba básicamente con la ayuda del tridente de Poseidón en aquel entonces. Todo esto tiene un motivo, tiene una razón, es básicamente para la integración al gameplay, al modo de juego de Atreus con Kratos. Pues sí vamos a tener botes, sí vamos a ver durante la historia precisamente, lo hemos visto en los trailers, de cómo Kratos va en un bote acompañado de su hijo. Todas estas escenas van a funcionar en favor de la historia. Vamos a conocer más y va a haber muchísimo más desarrollo en esta ocasión de Kratos como persona, como personaje, como padre, como figura principal de la trama. Lo vamos a ver interactuando en todas estas escenas en los botes con su hijo Atreus. De hecho, tan es así que Cory Barlog, el director del juego, anunció recientemente que iba a hacer aproximadamente, todas estas escenas iban a ser en un total casi un 30% de la totalidad del juego. Ahora, como ustedes recordarán, en los primeros títulos, pues Kratos tenía la habilidad de dar un doble salto. Así es, saltaba y en medio vuelo, prácticamente en el aire, sin impulsarse de ningún lado, pues tenía la habilidad de volver a brincar. Esto nos permitía llegar a ciertos lugares que parecían prácticamente inalcanzables, que eran también incluso partes de algunos acertijos. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera vamos a tener un salto sencillo, lo cual a mí me parece bien y le va a dar un toque, digámoslo así, un poco más realista. Obviamente todo esto va a afectar directamente al mismo modo de juego, pero vamos a ver cómo lo resuelven. Sin embargo, pues también vamos a tener una de las partes más clásicas del juego, donde es la escalada a través de murallas o paredes rocosas que nos permitían precisamente escalarlas para llegar de punto A a punto B. Ahora, uno de los nuevos puntos y de los nuevos enfoques, o que sirve básicamente de enfoque, por lo cual yo les podría decir que estamos cambiando de género. Los primeros juegos, todos ellos eran precisamente pues hack and slash, enfocados en la acción. En esta ocasión vamos a tener pequeños o grandes toques de RPG, de ciertos elementos que identifican a estos títulos o a este género de RPG. Uno de ellos es la fabricación y la mejora de armas. Obviamente todo esto pues ganando puntos de experiencia a través del juego, matando enemigos o incluso la propia exploración o la misma interacción con Atreus. Ustedes saben que el enfoque principal de toda la serie pues es básicamente la historia personal de Kratos, es decir, el modo para un solo jugador. A pesar de que en God of War Ascension intentaron introducir un modo multijugador, pues obviamente no funcionó. Y si bien a diferencia de los primeros juegos, básicamente sobre todo del primero que se podía terminar alrededor de unas 8 horas y que después los juegos para PSP fueron un poquito más cortos, se podían acabar tal vez en unas 4 o 6 horas aproximadamente. Juegos posteriores, por lo menos el 2, es decir God of War 2 y 3, se terminaban en aproximadamente unas 10 horas más o menos. Les tengo muy buenas noticias, pues en este nuevo título para PlayStation 4, el mismísimo director del juego dice que tomará aproximadamente entre 25 a 30 horas. Así es que despídanse de la raya de sus nalgas porque va a desaparecer. Vamos a tener que pasar un chingo de tiempo sentados para poder terminarlo. Que vamos, es un tiempo, digámoslo así, aproximadamente decente en comparación a otros títulos que sí son 100% RPGs, que te consumen toda la pinche vida. Por eso yo lo tengo que admitir, no son uno de mis géneros favoritos, procuro evitarlos porque siento que simplemente se me va la vida, mi poca vida social que tengo, se me va en esos pinches juegos de RPG. Ahora, tal vez otro de los datos mucho más obvios, pues es el cambio de mitología. Ustedes bien lo saben, los primeros títulos pues se enfocaban, tenían de fondo precisamente a la mitología griega. Nos enfrentábamos a Zeus, a Ares, Hades y Hermes y absolutamente, básicamente todos los dioses de la mitología griega. Ahora
Esto es un dato muy importante, es básicamente un reboot, es un reinicio de la historia, ya que obviamente dejamos atrás a los dioses griegos y ahora Kratos, por algún motivo que no sabemos todavía, pues se encuentra en tierras nórdicas y se tendrá que enfrentar precisamente a los dioses nórdicos, es decir, Thor, Odín y básicamente casi todos los dioses que están involucrados en esta mitología. Sin embargo, aún así, pues va a existir el antecedente, es decir, no va a ser 100% borrón y cuenta nueva. Sí hay antecedentes de lo que sucedió en los primeros títulos. Tan es así que, de hecho, en algunos trailers, pues vemos a uno o dos personajes que le aconsejan a Kratos decirle precisamente quién es él, de dónde viene y cuál es básicamente la herencia de Atreus. Esto quiere decir que están haciendo referencia a que pues Kratos en algún momento fue un dios y básicamente pues su hijo sería o se convertiría, tendría que convertirse en un dios. Y ya por último, como también era pues el sello principal o característico de toda la saga, sabemos que todos los juegos de God of War siempre han explotado casi al tope, al máximo, todas las capacidades gráficas de las consolas en las que han salido. Como les comentaba, PlayStation 2, PlayStation 3 y también PSP. Esta obviamente no es la excepción y por lo que ya hemos visto en los trailers, pues el juego se ve simplemente espectacular en cuestiones gráficas y en diseños. Dicen que para el PlayStation 4 Pro va a correr a una resolución dinámica en 4K. Así es que si ustedes tienen una televisión con esta capacidad de 4K, pues ya chingaron. Ahora no se preocupen para la gente jodida, igual que un servidor que no tiene una pantalla 4K, pero sí tiene todavía pues una pantalla en 1080p. Dicen que va a tener un super sampling o super sampleo a 1080p. Y continuando con el tema pues técnico, dicen que va a soportar el HDR. Así es que ahí lo tienen, pues esto me parece son los datos más importantes que ustedes tienen que saber al respecto de este nuevo título. Ustedes dirán si les convence o no les convence. Yo lo voy a comprar, ya estoy por jugarlo y lo voy a compartir con ustedes, lo van a ver aquí en Bit21. Les recuerdo que yo soy Malandraco y si ustedes son nuevos, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan, pero sobre todo den un like y activen sus alertas de aviso. Sin más por el momento, ahora sí, yo me despido y les digo, subimos de nivel.